necesidad del crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual es la base, amén, de cada cristiano, es la base, del cristianismo. Todos tenemos que saber, amén, que en esta dimensión de que nosotros podamos realmente entender que hay una necesidad de nosotros, amén, que la necesidad de nosotros, la necesidad en lo que somos, en lo que representamos, amén, y en todas las cosas que nosotros justamente nos conectamos. Realmente la necesidad del crecimiento espiritual es clave, amén, en todas las áreas clave, donde usted va a estar, donde usted se va a mover, donde usted se va a expresar, donde usted se va a conectar, donde usted va a invertir, donde usted va a hacer, donde usted va a generar. Es importante saber que la espiritualidad no tiene que ser solamente en este auditorio o en estas cuatro paredes, donde yo vengo una vez a la semana o 2 veces a la semana a tratar por medio de algunos minutos, algunas horas, ciertas cosas espirituales en mi vida. No. Esto se trata de poder entender
a ser sabios en este lugar? ¿Cuántos van a saber cómo alcanzar, aleluya, el crecimiento? Amén. Entonces yo tengo que enfocarme por encima de todas las cosas. En el Espíritu está justamente toda la provisión que Dios ha puesto para ti. La Biblia no dice que Dios te va a proveer. Amén. La Biblia dice que Dios te proveyó. Y dice la Biblia que tú vas a sacar el buen tesoro de tu corazón. Vas a sacar. La Biblia dice que tu vida mana por dentro, que no viene de afuera tu vida, sino que va a salir por dentro tuyo. Sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de tu corazón mana tu vida. Aleluya. Dios, tú tienes que entender códigos espirituales, tienes que entender secretos espirituales, tienes que entender que la dimensión espiritual tiene capacidad sobre lo natural. Dígame. Entonces Dios en el Espíritu ya te ha proveído. Dios en el Espíritu ya ha establecido dimensiones de milagros. Ya las enfermedades corporales, si tú alcanzas a desarrollar tu potencia espiritual, ya esas enfermedades Dios ya las llevó. Dice que Él ya se llevó tus enfermedades y que Él ya te ha sanado. Entonces tenemos que entender que hay personas que no pueden realmente alcanzar, ¿sí? O no pueden ser suplidas en sus necesidades por más que profesen a Dios. Porque hay un lugar donde Dios parte, hay un lugar donde Dios inicia, hay un lugar donde Dios comienza, y es la dimensión del Espíritu. Díganlo una vez más. Díganlo una vez más. La Biblia dice que Él se hizo pobre. ¿Quién se hizo pobre? Dígalo fuerte. ¿Quién se hizo pobre? Él se hizo pobre para que nosotros podamos ser ricos. Pero no puedo ser próspero, no tengo ni para mí, no tengo ni para mi familia, no me alcanza para el alquiler. Amén. Pero tú tienes que saber que Dios no vino a aplastarte, que Dios no vino a encerrarte, Dios vino a liberarte, Dios vino a levantarte, Dios vino a restaurarte. Y Él te va a suplir, Él te va a sacar de la pobreza y Él te va a llevar a ser próspero. Él te va a llevar a ser próspero. Dígame amén. Ahora usted se ve próspero, porque si usted no se ve próspero, la prosperidad no es para usted. Usted no se tiene que ver pobre, usted no se tiene que ver derrotado, usted no se tiene que ver enfermo, usted se tiene que ver por la fe en la obra del Eterno, en la dimensión sobrenatural de Dios, de lo que Él ya ha hecho por nosotros. Dígame amén. Entonces, tenemos que saber que hay desde un lugar que Dios ya hizo las cosas. Dios no va a terminar nada en ti. Amén. Porque lo de Dios ya está hecho para ti. Lo de Dios no está en curso. Lo de Dios ya está establecido. Amén. Tú tienes que alcanzar lo que Dios hizo. Llegar a lo que Dios ha establecido para ti en la fe. Wow. Si hay una iglesia sana, se alimenta y crece, y genera milagro, y abre los cielos, y atrae el poder de Dios. Dígame amén. Entonces tenemos personas que son superadas. Amén. Son superadas. Amén. Por medio de la crisis, por medio de las adversidades, por medio de los avances de la vida. Amén. Porque son superadas. Amén. Porque realmente, aleluya, no han alcanzado la dimensión del crecimiento espiritual. Por eso son superadas. Por eso las cosas realmente pueden más que las personas que se congregan, que están en la iglesia, que cantan,
que predican, que hablan. Amén. Entonces hay un secreto para todos nosotros y aún para los que están fuera de la iglesia. Es que toda persona tiene que entender, aleluya, que tienen una dimensión poderosa para poder alcanzar, desarrollar y experimentar en la dimensión espiritual. Que dicen ser creyentes pero no creen en la dimensión espiritual. Amén. Esas no son, amén, ¿se entiende? Los creyentes en Dios. Aunque usted diga, no, yo creo en Dios y todo. No puede usted no creer en lo espiritual, siendo que usted cree en un ser espiritual. Amén. Que vino de un nacimiento virginal. Amén. Que fue engendrado por el Espíritu, que murió y al tercer día resucitó. Dígame amén. Pero usted todavía no está convencido en el área espiritual. Me parece locura y será así. Ahora, ¿cuántas personas están destruidas? ¿Cuántas personas hoy sufren de diferentes traumas? ¿Cuántas personas hoy viven enfermas por situaciones emocionales y sentimentales? Ahora, ¿cuántas personas pueden ver sus sentimientos? ¿Cuántos pueden ver sus emociones? Muévanme sus manos. Amén. Usted no lo puede ver porque el área de las emociones, sentimientos está en el alma y el alma pertenece ya al ser espiritual de la persona. Pero creen en esas cosas, pero viven en esas cosas, pero se aferran a esas cosas. Amén. Entonces nosotros tenemos que saber que nuestra clave es entender que hay una dimensión espiritual y que la dimensión espiritual es la dimensión del más allá, supera lo natural, supera lo emocional y es, aleluya, por encima de todo. Debe ser grito de júbilo, debe ser grito de júbilo, debe ser grito de júbilo. Entonces, usted hoy está mal. Amén. Porque usted no ha alcanzado la plataforma que usted tiene que tener, el fundamento que usted tiene que tener y el desarrollo que usted tiene que tener. Ha perdido el tiempo. Amén. Una vez más. Ha perdido el tiempo. Las personas que no crecen espiritualmente, amén, se hacen viejas solamente. Amén. Digan conmigo fuerte. Las personas que no crecen espiritualmente solamente se hacen viejas. Amén. ¿Y qué hacen las personas que no crecen espiritualmente? Desarrollan el tiempo de vida. Amén. Sin poder manejarlo, sin poder controlarlo. Muévanme sus manos. Amén. Entonces hay personas que desarrollan el tiempo de su vida, pero sin el control de ellos y sin el manejo del tiempo en su vida. Amén. Por eso son personas desincronizadas. Por eso son personas que no encajan, porque realmente no manejaron el tiempo, sino el tiempo los llevó, aleluya, a pasar su edad en ellos. Amén. Solamente la persona que se sabe mover en la vida es cuando realmente alcanza una dimensión de crecer espiritual, porque la dimensión del crecimiento espiritual se trata con la madurez de cada persona. Entonces diga conmigo, tenemos que centrarnos. Tenemos necesidad, sí. Jesús dijo, en este mundo, amén, Aleluya. siempre van a tener gente con necesidades. Amén. Siempre va a haber pobre entre ustedes, le dijo a sus discípulos, muévanme sus manos. Pero hay una necesidad por encima de cualquier necesidad, que es la necesidad espiritual en el ser humano. Es el vacío, es el hueco espiritual, es la separación espiritual que el hombre maneja separado de Dios. Hay un tiempo que usted tiene que aprovechar, el tiempo de poder establecerte en el espíritu y
existe de otra manera la solución. Amén. La forma, la manera. Amén. Así como dice en Hebreos 11, verso 6. Amén. De esta misma manera que es la necesidad del crecimiento espiritual. ¿Me escuchan los que están atrás? Así de esta manera, de la misma manera. Amén. Es la necesidad espiritual en la iglesia. Si no hay crecimiento espiritual, amén, no vamos a encontrar la manera, no vamos a encontrar la forma. Usted no va a encontrar la manera, por más que viva en la iglesia 24/7, por más que venga a orar a las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía, por más que usted cante todo el día alabanza y adoración, por más que usted ha dejado de fumar o de vivir en pecado, amén a esto, no le va a traer la solución. La solución es que usted hace todas estas cosas para comenzar a establecerse en una dimensión y a conectarse en una dimensión espiritual para que usted pueda desarrollarse hasta el punto de crecer en ella. En la Biblia dice que hay cosas que son necesarias. Entonces, si hablan que hay cosas que no son necesarias, no hay otra forma sin ellas. Dígame amén. Entonces dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario. Diga, porque es. ¿Sí? Entonces en este lugar encontramos que hay cosas que no se pueden evitar. Hay cosas que no las podemos obviar. Son necesarias, diga, son necesarias. El crecimiento espiritual es necesario en todos los creyentes en Dios. Cómo Dios va a cumplir sus promesas en ti, cómo Dios se va a mover a través de tu vida, cómo Dios te va a bendecir, cómo Dios va a salvar tu familia, cómo Dios va a prosperar tu casa. Véanme sus manitos. Entonces el crecimiento espiritual, diga, es para todos los creyentes en Dios. No es una opción tampoco, bueno, yo no quiero crecer. Aleluya. Amén. No es que a usted no le interese el crecimiento, a usted le tiene que interesar el crecimiento. Amén a él. No es que yo voy a la iglesia por ir, o me gusta solamente sentarme y escuchar y listo. Wow. Hay cosas que usted realmente nunca va a alcanzar estando en un lugar donde Dios ha preparado todas las cosas para con su vida, para lo que usted va a necesitar, no solamente en el presente, sino también cuando usted tenga 100 años. Dios proyectó todas las cosas para que tú las puedas alcanzar hasta el último día de tu vida. Tampoco el crecimiento espiritual es para ciertos tipos de creyentes, no es para el líder, no, el crecimiento espiritual tiene que ser para los músicos y tiene que ser para el pastor y para la pastora, para la profeta, para... Amén. Diga conmigo, el crecimiento espiritual es para todos, amén, es para todos en general, diga, en general. Dígalo de vuelta. Pero usted así no va a crecer. Diga, el crecimiento espiritual es para todos en general. Primero, todos fuimos llamados y todos justamente fuimos creados para alcanzar el crecimiento espiritual. Efesios 4, verso 12, vamos rápido. Aleluya. Dígame amén. A fin de perfeccionar, miren la potencia de Dios: apóstol, profeta, maestro, pastor, evangelista. Estos 5 ministerios que simbolizan la mano de Dios es con fin de perfeccionar a la iglesia, a ustedes, los creyentes, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo
su hijito de 7 años también tiene pesadillas. También tiene problemas con dormir. También se inclina a desórdenes. También se puede masturbar. Muévame su mano. Amén. Dice, hasta que todo llegue. Léalo conmigo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. En este lugar de crecer espiritual necesitamos entender los tipos de crecimiento de Dios en nosotros. Y el primer tipo de crecimiento, amén, es el crecer hacia adentro. Diga, el crecer hacia adentro. Nosotros tenemos que saber que no podemos crecer hacia arriba, no podemos crecer hacia afuera, si primero no crecemos por dentro. Váyame su mano. Amén. Toda persona que ha nacido se ha desarrollado en un vientre. Primero ha crecido dentro del vientre. Amén. Y después entró en la etapa de poder desarrollar el crecimiento físico. Y después vendría el crecimiento de la madurez de la persona. Amén. Que es para afuera. Entonces todo crecimiento, amén, tiene etapas hasta que todos lleguemos a la medida y a la estatura. Entonces vamos creciendo. A través de las medidas vamos alcanzando el tamaño, la estatura. Muévame sus manos. Entonces el primer tamaño que tenemos que desarrollar espiritualmente es crecer hacia adentro. Diga, crecer hacia adentro. Dígalo fuerte. Cuando nosotros terminemos el crecimiento por dentro, vamos a crecer hacia arriba. Y desde ese lugar vamos a crecer hacia afuera. Pero hoy yo quiero enfocarme en el crecer hacia adentro. Digan, el crecer hacia adentro. El primer tipo de crecimiento espiritual es el crecer hacia adentro. Es cuando yo me arraigo a Cristo. Entonces nosotros tenemos que ser personas que tenemos que saber, amén, que para crecer hacia adentro espiritualmente, yo tengo que entender que tengo que estar arraigado en Cristo. Diga, arraigado en Cristo. Dígalo de vuelta. Amén. Y esto es justamente donde nosotros podemos ver si hay personas que han crecido, si hay personas que se han desarrollado en un crecimiento espiritual. ¿Y dónde lo ven? Es que son personas que todavía no están arraigados en Cristo. Todavía hay personas que no han podido realmente aferrarse a Dios plenamente. Todavía hay personas que se acercan a Dios, pero no lo han tomado para sí mismo, no lo han abrazado para sí mismo. Amén. Hay personas que lo sueltan rápido, hay personas que se desprenden rápido, hay personas que se desprenden por cualquier cosa. Dígame amén a esto. Entonces ahí vemos la dimensión y la medida espiritual de las personas. Hay personas que realmente tienen que saber que cuando una persona no se arraiga en Cristo, jamás se puede nutrir de él. Amén. Porque habla de que Cristo es justamente la raíz de nosotros, donde nosotros los nutrimos para desarrollarnos como una semilla que nace, como una semilla que crece en él. Bueno, eso es para mí. Los hacemos un árbol en él. Amén. Somos árboles plantados, no estamos ahí, estamos plantados. Aleluya. Estamos adentro de Cristo, estamos metidos, tenemos profundidad en Cristo. La Biblia habla para poder interpretarnos en diferentes dimensiones y habla que nosotros somos plantíos de Dios. Y Dios nos habla que nosotros somos como la palmera. Váyame su mano y diga, somos como la palmera. Y hay algo muy palpable
pasando bien en el momento, aleluya, pero no encuentro otro momento fuera de ti mejor. Aunque esté pasándola mal, pero estoy contigo. Tengo a Dios, tengo la vida, tengo a Dios, tengo la salvación, tengo a Dios, tengo la puerta del cielo. Dígame amén. Entonces, tenemos personas que aunque estén años, nunca van a comenzar a tener un tipo de crecimiento espiritual. Siempre van a ser superados por el alma, por lo natural, por lo carnal. Amén. Entonces, digamos, nosotros tenemos que saber que ese crecimiento se ve en nosotros como un fruto de fe. Dígalo de vuelta. Dígalo de vuelta. Las personas ya no tienen cara de tristeza, estando en aflicciones terrenales. Amén. Yo me gozo, dice el apóstol, en la tribulación. Amén, amén, amén. No quiere decir que la está pasando bien humanamente, pero está disfrutando la plenitud del eterno. Está disfrutando la dimensión de victoria que Dios ya ha puesto dentro de él para ser revelada y manifestada. Algunos ya tienen cara de fracasados, lamentablemente, porque jamás se arraigaron a Dios. Se acercaron a la iglesia, pero no se arraigaron a Dios. Amén. ¿Cuántas veces yo estuve en lugares donde los médicos sentenciaron a personas que no va a vivir, pero algo dentro de mí me dio la certeza y la convicción que lo iba a morir? Y cuántas cosas he visto sobrenaturalmente, pero hay personas que vienen a la iglesia pero no se arraigan a Cristo. Por eso hoy tienen cara de desfallecido, por eso hoy tienen ámbitos de depresión, por eso todo le parece mal. ¿Saben por qué? Porque son personas que realmente, aleluya, no se pueden aferrar para mantenerse y permanecer en Cristo Jesús. Entonces el crecimiento espiritual asegura tu vida en Dios. Por más allá de lo que pases, amén, por más allá de lo que enfrentes, pero tú vas a terminar en Dios. Tú vas a terminar en Dios. El crecimiento espiritual es para realmente afirmar lo que tú eres en Dios. Diga conmigo, lo que tú eres. Ahora, el crecimiento para arriba es para afirmar lo que tú puedes hacer en Dios. Muévame sus manos. Cuando tú vas creciendo para arriba, tú realmente vas a comenzar a afirmar lo que tú puedes hacer. Pero cuando tú creces para adentro, tú afirmas lo que tú eres en Dios. No. Si hay hambre y amor hacia Dios, hay una gente que se derrite. Diga aleluya. Esto también quiere decir ser cimentado en Él. Crecer para adentro. Tú tienes que entender que son personas que son cimentadas en Dios. Mateo 7, verso 24. Voy a acelerarlo. Por eso no doy los 3 tipos de crecimiento, porque vamos a estar 3 meses acá. Dice de esta manera, yo lo leo. Cualquiera pues, cualquiera de ustedes, cualquiera pues, que me oye estas palabras, ¿cómo se cimienta la iglesia en Dios? Amén. ¿Cómo se cimienta en el Espíritu? Amén. Amén. ¿Cómo sabe usted operar en las leyes del intercambio? No sabe. Pero Cristo murió en la cruz y Él estableció la ley del intercambio. Maldición por bendición. Puede entender el poder de la resurrección, por eso entendemos.
Amén. ¿Cómo usted puede vencer la influencia de la muerte en todos los sentidos? A través de la revelación de la cruz. Pero ¿cómo hace usted si no se cimenta? Amén a esto. ¿Cómo sabe el tipo de muerte, los tres tipos de muerte? ¿Por qué no se cimenta? Y el área de la cimentación es cuando usted toma palabras como estas y comienza a oírla y comienza a guardarla, a depositarla como un tesoro para luego usarla, luego practicarla, luego vivirla. ¿Cuántos de ustedes viven en lo que Dios les ha enseñado a través de la Biblia, a través de la prédica, a través de la enseñanza? Nada. Porque si no veríamos lo bíblico en usted, veríamos justamente el mover espiritual, porque cuando usted vive en la palabra, el Espíritu ejecuta lo que Dios dijo. Entonces no vemos nada porque no está cimentado, porque usted es una persona, es una estructura, pero no está justamente edificada en la construcción con materiales fuertes. Amén. Entonces dice, y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vamos rápido. Descendieron lluvias.
que nosotros menguamos, encontramos la palabra necesaria. Entonces no hay otra forma, hijo. No hay otra manera. No. Aunque le demos vuelta, no hay vuelta. La vuelta es entender que hay que tener un crecimiento para adentro. Y tú tienes que ver en ti que tienes menos de ti y tienes más de él ahora. Cada reunión tiene menos. Cada palabra va eliminando el viejo hombre. Va derribando la altivez. Va derribando justamente, aleluya, todo lo que es la dimensión. Escuchen de los argumentos. Miren, le voy a tomar a Enrique, que tiene una plataforma para poner muchos argumentos. Miren qué plataforma tiene. Acá entra un montón de pensamientos, ideas. Dios que habla a través de su mente, pero no puede remover la tuya. Lo que el hombre piensa, eso es. Wow, te voy a decir, tú planificas tu vida, tú diseñas tu mismo destino. Amén. Entonces, tú tienes que ver que cada vez tú tienes menos argumentos. Pero yo voy a hacer, ¿qué vas a hacer cuando se haga? Dale. Mira, ¿qué vas a hacer cuando se haga? Un orador. Un orador. Así dijiste en la escuela. Amén. Así dijiste también, amén. Yo decía, yo quiero ser como mi papá. ¿Qué va a ser como mi papá? Después cuando crecí me entendí que mi papá era petizo, peladito y a ver, ¿cómo decía usted? Doctora, la doctora. Iba a venir con la bolsita del doctor Chapatín y va. ¿Vos? Albañil. ¿Y qué era ahora? Albañil. ¿Y qué sigue siendo ahora? ¿Se dan cuenta? Todavía sigue él. Amén. Todavía sigue persona. Amén. Él todavía tiene el sueño del Padre. Amén. En vida. El Padre quiso ser camionero, tener camiones. Él que quiere, que tiene camiones. Amén. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entiende lo que digo? Digamos, el Padre creció en él. Él viene de un árbol generacional. Amén. Entonces él no puede ser justamente engendrado en Cristo. Cristo no puede ser David todavía para él, porque todavía está separado de él, porque hay personas separadas de Cristo, porque Cristo es David, nosotros somos los pámpanos. Entonces yo para poder estar arraigado, tengo que dejar de ser de donde yo vengo, de mi origen que me proyectó para ser en la vida. Entonces, hay personas que dicen, yo vine por un trabajo y encontré un llamado, encontré una unción, encontré un manto, encontré mi lugar. Yo quise ser abogado, ahora soy pastor, ahora soy mentor, ahora soy predicador, ahora soy un evangelista. No. El gomero es gomero, el platiquero es platiquero. Entonces siguen en ellos. El peluquero es peluquero. Amén. El cocinero es cocinero. Vean sus manos los cocineros, los peluqueros. Amén. El chileno es chileno, el argentino es argentino. Al chileno le gusta la papa, al argentino le gusta el pan. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber menos de no. Présteme la atención. Dale un lugar. Tiene que haber. Vamos acá, por favor, vamos. Amén. Tiene que haber menos de mí. Tiene que haber menos de mí. Para ser más él en mí. Es necesario que él crezca para que yo mengue, hermanos, para que él crezca, para que yo mengue. Dígame amén. Este crecimiento es necesario en todos nosotros, digan todos nosotros. Miren esto, por favor. ¿Por qué es necesario? Porque es el inicio espiritual, escuchen, es el inicio espiritual
Dios en él. Muévame su mano. Encontramos a través de su crecimiento espiritual la medida que era desarrollado de Dios en él. Muévame su mano. Y a él le dice, tú eres muy flaco. Antes lloraba, se sentía mal, se sentía flaco. Pero Dios no se siente flaco. Él es todopoderoso. Él es admirable. Él es Rey de Reyes. Él es Señor de señores. Él es lo más lindo, lo más bello, lo más hermoso. Amén. A veces no sirve para nada. Amén. ¿Se entiende lo que digo? Pero se ve la medida de Dios en él. Y él dice, ¿y tú qué? ¿Para qué sirve para nada si vos le haces la contractura al pastor? El otro le tira el pelo. Bueno, a vos no, pero a otro sí. Y el otro ya le quiere dar un piñón. Una situación, digamos, cuando tú tienes un crecimiento hacia adentro, ya comienza a medirse lo de Dios en tu vida. Amén. No, Dios no es así, Dios mío. Amén. Dios es resistente, Dios es poderoso, Dios es experimentado en quebranto. Él lo soportó, Él lo cargó, Él fue fiel hasta la muerte, Él no retrocedió. A Jesús le hicieron la mejor propuesta millonaria. Y él le dijo algo: solamente a Dios voy a adorar y a Él le voy a servir. ¿Cuánta gente se humaniza y dice, no, yo voy a dejarlo de Dios porque tengo que darle de comer a mi familia? ¿Qué le va a dar de comer usted a su familia? Si no le dio tantos años, le va a dar ahora. Se mide lo de Dios en ti. Tu nivel espiritual mide lo de Dios en tu vida. Dígalo de vuelta. Mide lo de Dios. Dios no es depresivo, Dios es vida. Amén. Dios no duda, Dios es fe misma. Amén. Por eso tenemos gente que sufrimos como ministerio, porque realmente nunca están estables. Si no caen por la muela, caen por el diente. Si no caen por el diente, caen porque le duele la rodilla. Váyanme sus manos. Pierden su testimonio, se pelean. Ustedes no vayan a jugar más al fútbol. Necesitamos ver más Dios. Necesitamos ver más Dios en nosotros. Eso marca que estás creciendo hacia adentro. Estás creciendo hacia adentro. Estás creciendo hacia adentro. Y esto es el secreto, porque este crecimiento conecta al otro crecimiento y el otro crecimiento conecta al otro crecimiento para que Dios se pueda manifestar a través de tu vida. Voy a cerrar. El crecimiento espiritual habla de una madurez en nosotros. Miren esto y cierro. Ya voy terminando. Me queda 15 minutos, ¿me da 15 minutos? ¿Sí o no? Bueno, ahora deme de seco que tuvo un minuto esperando. Aprovechando bien el tiempo. Diga conmigo, el crecimiento espiritual habla de la madurez en nosotros. Adán, escuchen esto, Adán. Miren esto, Adán, Génesis 2, verso 7. Adán no tuvo edad. Mírenme, él no tuvo edad. Amén. Adán fue un ser maduro. Dios cuando lo creó a Adán, no lo creó en etapas como nosotros. Nosotros somos descendientes, lo que desciende, lo que viene después, lo que sale de abajo. Adán vino de Dios, fue establecido como gobierno, autoridad, como representante de Dios mismo, imagen y semejanza. Escuchen esto, por favor. Adán no tuvo edad, no tuvo un año, 2 años, 3 años, 4
4 años y más, que lo cumpla. A ellos le cantamos tercer feliz tercer mes, feliz tercer mes. ¿Cómo es? Yo no entiendo eso. Le canto y me trabo. El otro día le cantamos el séptimo. Sí. ¿Cómo es? Más o menos. Adán no fue así. Adán fue a la dimensión y a la imagen de Dios. Un ser. Escuchen. Entonces Jehová Dios formó al hombre, lo formó, lo crió. La palabra formar es criar. Él le dio una crianza sobrenatural en el espíritu. Adaptó cosas en él. ¿Se entiende? Aleluya. Adán ya vino con una formación del espíritu de la eternidad. Y dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué quiere decir la palabra? Un ser con acción. Ya él, ¡pum! Y ya, ¿qué pasó? Apenas nació, preguntó por él. Ya terminé. Ahora, mírenle. Él nació y caminó. Fue un ser con acción, con vida, con pensamiento. Amén. Escuchen este verso, hermano. Génesis 1, verso 28. Miren, en el instante que Dios, en ese día que Dios creó al hombre, y lo bendijo Dios y le dijo fructificar, multiplicar y llenar la tierra, sojuzgarla, enseñorearse sobre todas las cosas. Digamos, Adán no tuvo edad. Adán tuvo madurez. Y esa madurez no venía física. Esa madurez es la madurez que Dios preparó para nosotros. Es la madurez que nosotros vamos a alcanzar para establecer, para movernos, para activar, para manejar, para controlar, para dominar. Dígame amén. Mírenle, diga, Adán fue maduro. Maduro. Ser maduro es alcanzar espiritualmente la plenitud. Él fue pleno en todo lo que él era. Escuchen esto, fue pleno en todo lo que él era. Diga, fue pleno en todo lo que era. ¿Y cómo podemos nosotros alcanzar la plenitud? Miren esto y voy cerrando. Mediante el crecimiento continuo de la fe. Miren, yo sé que usted tiene problemas. Tiene problemas en alguna área. En su casa, en su vida, con su novio, con su... Bien, bueno es eso. Amén. Tiene problemas con su padre, con su madre, con la vecina, con todo. Pero nosotros tenemos que saber que nada tiene que frenar nuestro crecimiento espiritual en la fe. Y ahora yo estaba acá, y ahora me siento en el medio. Después atrás, después en el baño, después ya no veo. Estaba ahí cantando, ahora está allá. Adán alcanzó la plenitud. Y él perdió la plenitud. Pero nosotros vamos por ella. El primer Adán, el hombre natural la perdió, pero el hombre espiritual la alcanzó. Entonces yo puedo tener problemas, pero mi fe para mí es santa. La Biblia dice, edificaos en vuestra santísima fe. La palabra santísimo quiere decir consagrado y apartado. Yo tengo problemas con la pastora, mi problema con la pastora, pero mi fe no entra en el problema. Mi fe tiene que ser resguardada por mí. Tengo problemas con mi hijo, saco, amén, pero mi fe es justamente santísima, es separada y es apartada exclusivamente para mantenerme en Dios. Entonces digan conmigo, tenemos que alcanzar la madurez. Es cuando usted no mezcla problemas con fe.
miren cómo se llevaba. ¿Cómo se llevaba? Hablar con una mujer fatua, sos loca, como... Ustedes me entienden, ¿no? Ahí sale ese dicho, ¿vio? De Job. Sos loca, loca. Bueno, eso más. Escuchen esto. Pero él jamás mezcló. Amén. Problema con fe. El problema era natural, la fe era espiritual. Diga conmigo, cuando el diablo toca tu fe, te derribó. Cuando el diablo toca tu vida, te golpea, pero no te derriba. Pero cuando golpea tu fe, el diablo te tiró, el diablo te venció, el diablo... Entonces digamos, me puede tocar mi carne, pero no tocar mi fe. Pero 8 meses oscurísimos, sin luna, no veía nada, era una noche intensa, 8 meses, ¿sí? ¿Sabe lo que le dije yo? Diablo, te metiste con la persona equivocada. Me hizo guerra económica y ¿sabe lo que yo le presenté en el altar? Economía a Dios. Y le dije, Señor, yo no me voy a rendir por la economía y te voy a traicionar. Yo te voy a ser fiel con la economía y sin economía. ¿Y sabe lo que pasó? Lo he vencido. Amén. He salido de la escasez, de la pobreza y entré en la prosperidad en el nombre de Dios. Dígame. 8 meses sin nada. Sequía total, escuchen esto, sequía total, desierto económico. Y encima el otro salía afuera y tomaba agua, yo estaba afuera y nada de agua. Pero nunca fui envidioso, nunca me aferré, nunca cambié los principios. Siempre mantuve mi principio de fe. ¿Cuál es el secreto? Esperar, creer, esperar pacientemente, esperar en Jehová, pacientemente, esperar en Jehová, pacientemente, esperar en Jehová. No. Número 2, la comprensión. Escuchen esto, hicieron. La comprensión profunda de la palabra de Dios. Escuchen esto. Miren cómo fui, ¿no? Una vez orando, estaba orando, y Dios me dijo de esta manera: sé teólogo de tu vida. Y yo digo, teólogo de mi vida. La gata sabía leer y sabía lo que hablaba de la palabra teólogo, de que venía de teología, la ciencia que estudia a Dios. ¡Wow! ¿Se entiende? Y yo digo, teólogo, yo no sé leer, tercer grado fue. Y repetí 3 veces primero. El primer año me daba, el segundo ya éramos parejos y el tercero le daba todo. Ya voy a cerrar. Y Dios me hizo entrar. Pero pero esto no es, esto es una verdad. Escuchen esto. Nunca vas a ser espiritual sin Biblia. Escuchen esto. Yo no leía la Biblia, yo me comía la Biblia. Escuchen. Yo capaz en una hoja estaba una noche entera, en una hoja. No salía de la hoja si no entendía de qué se trataba la escritura en esa hoja, en esa página. No la daba vuelta, me quedaba ahí. Una palabra que no entendía, ¿se entiende lo que digo? Me iba a la raíz de la palabra. Me metía en el estudio bíblico, en el diccionario bíblico, en la concordancia de esa palabra. Y me metía en la raíz, en la historia, noches. Escuchen esto, noches. Escuchen, a mí de fundamento no me enseña nadie. De
revelación me pueden dar revelación, obvio, pero del fundamento no, porque el fundamento es el principio. Entonces yo ya tengo el principio de estar, de vivir, de moverme, pero yo me metí en la palabra. Aquí hay gente que no conoce ni dónde está. Miren, abran Éxodo y búscalo en Efesios. Éxodo de salida, el segundo libro de la Biblia. Apocalipsis lo leen por Gálatas. No hay Biblia, la gente. No hay Biblia. Jesús dijo, el que come mis palabras. Aleluya. Amén. ¿Se entiende lo que digo? El que guarda la palabra de esta profecía. Aleluya. Josué 1:8. Medita de día y de noche la Biblia, en lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay gente sin Biblia, sin bíblicos. Amén. Muévame sus manos, por favor. Entonces diga conmigo, Adán entendía la palabra de Dios. Dios le dijo a través de la palabra las cosas, Dios no entendió. Después fue influenciado con que Dios dijo. Trajo otra doctrina, trajo otra influencia espiritual. Pero en la madurez, Adán entendía de lo que se le hablaba. No necesitaba motivación, porque Dios no le trajo motivación. Dios le dijo, comes de esto y te mueres. Amén a esto. Amén. Entonces necesitamos el crecimiento espiritual, porque es nuestra madurez, donde nosotros realmente somos personas bien, aleluya, comprendidas en la profundidad de la palabra. Número 3, la aplicación de los principios divinos de Dios a través de nuestra vida. Escuchen esto, por favor. Miren esto, mírenme a mí. Principios de Dios. Venga, Abraham. Si usted no tiene para el gas, la luz, y lo van a echar de su casa, ¿no? ¿Qué hace usted primero? ¿Qué paga primero? Vamos, Abraham, que se me va la hora. La luz. ¿Ven? ¿Se entiende lo que digo? No viene con su altar a Dios, no viene con su diezmo. Entonces nosotros manifestamos los principios de Dios. Amén. Amén. Pero no tengo, me quedo, me van a echar. Pero Dios es fiel. Porque Él te ha dado promesas que Él no te va a dejar. Que tú no vas a mendigar. Amén. Es un pacto con Dios. No, pero voy a pagar el colegio del niño. Y así le va a enseñar. Que se radique en este mundo. Vayan a sus manos. Entonces, la madurez, lo que es del César de César. Lo que es de Dios es de Dios. Amén. Abriré las ventanas y derramaré, o cerraré las ventanas y derramaré maldición. Amén. Y deje de pagar la luz usted y practique los principios espirituales. Número 4, el reflejo del carácter de Cristo. Ya voy cerrando. Esto habla de la capacidad del discernimiento. Miren esto. El discernimiento entre el bien y el mal. La madurez te da la capacidad del discernimiento. Ya voy terminando, si les interesa de su crecimiento. Entonces usted dice, me voy a la otra iglesia. Ay, Dios mío. Dios mío. Diga, Dios mío. Hay una persona que se fue de nuestra iglesia y se fue a otra iglesia. Amén. Y la pastora se hace terapias. Amén. Con psicólogos, problemas de depresión. Dios mío. Y no hablo de nadie porque yo hablo de Cristo. Pero para que usted aprenda, ¿se entiende? A discernir. A discernir. A discernir, mira, a discernir. Entonces necesitamos la madurez para desarrollar el carácter de Cristo. Poder realmente establecernos para discernir lo bueno y lo malo. Número 5, la
Nadie le convida nada. Diga nadie. Nadie le deja el asiento, Alexia deja la cartera para que no se siente. Despreciado, dice, despreciado y desechado. Amén. No lo tomamos para nada y en nada. Vamos a jugar el fútbol, todos jugamos el fútbol menos él. Una porque sabemos, el origen no es bueno. No califican nunca el mundial, no. Escuchen esto, desechado entre los hombres, varón de dolores. Amén. Le pegan todo el mundo. Experimentado en quebranto. ¿Qué dice? Experimentado en quebranto. Y como Que escondimos. léelo, mi amor, que no veo. Y como que escondimos de él el rostro, Como que nadie lo dio por alguien importante, vamos. fue menospreciado y no lo estimamos. Fue menospreciado y no lo estimamos. Sigan, lo leo yo. Ciertamente llevó él, escuchen esto, él por encima de todo lo que le hicieron, él igual llevó sus cargas. Dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Pobrecito Jesús, no, pobrecito era tú, no él. Él lo hizo por ti, no por él. Vamos, él te libró de muchas cosas. Más el herido fue, diga, más el herido fue. Ahora digamos, una persona madura tiene un compromiso que por más allá de lo que le toque vivir, experimentar y sentir, él lo va a hacer igual. Bueno, eso. A ver. Entonces, cuando hay gente espiritual, tiene un compromiso en el espíritu, tienen una asignación en un lugar. Y aunque todo lugar lo desprecie, se levante todo lugar contra él. Y él sufra por el lugar, pero él jamás dejará su compromiso, porque él tiene un compromiso y es una persona madura que por más allá de lo que esté pasando y viviendo, él lo hace igual. Entonces, una de las irresponsabilidades es no ir, es no
Amén. Jamás me, ¿cómo se dice? La una, la tres. Equilibrio, ¿cómo se dice? Esa, algo así. Experimentado y quebrado. Varón de dolores. Amén. Amén. Cuando tú no tienes un equilibrio y tú no controlas, no regulas tus emociones, se ve que tú no has crecido espiritualmente. Sigues sin estatura y sin medida espiritual en Cristo Jesús. Amén. Por eso es importante, quiero que te pongas de pie. Entonces habla de tu emoción. Escuchen esto, miren qué tremendo. Habla de tus emociones y de tus servicios a otros. Una vez más. Escuchen esto. La pastora. Se me fue mi corazón. Escuchen esto. Una vez más. Habla de tus emociones y de servicio a otros. Porque yo no soy fructífero en mi servicio por tus emociones. Amén. Tú caes en tu nivel sacerdotal, en tu nivel de unción, en tu nivel de don. Tú no puedes operar don y aflicción por el que sea. Miren, el profeta Samuel, Dios le dijo de esta manera: ¿por qué lloras? Emoción. Amén. Escuchen ese oración. ¿Por qué lloras? Emoción. Amén. Escuchen esto. Levántate como estaba él, caído. Llena tu cuerno de aceite como estaba vacío. Era el profeta de la local. Llena tu cuerno porque yo me he provisto de un reino y no sabía él. Era la lámpara, la luz. A ver, ¿por qué tú no puedes direccionar a otro? Porque no direccionas desde el Espíritu. Y tu potencial está en el Espíritu. La visión está en el Espíritu. La voz está en el Espíritu. La palabra funciona en el Espíritu. Estás quebrado por dentro. Estás afligido por dentro. Entonces tu servicio, primero, no es efectivo con otro. Segundo, tú no sirves a Dios. Y baja, mire, yo antes de desactivarte te desactivo porque te veo medio débil. Depre es muerto. Amén. No vamos a ningún lado. Las promesas se sueltan. Dios rompe contratos. Porque Dios, para firmar contratos, tiene que certificarte por medio de tu fe como heredero. Tal vez la empresa, tal vez esto, que no tengo 10.000 pesos, pero tal vez esos 10.000 pesos te iban a hacer como un salto a las promesas que Dios tiene para ti, de los pozos que Él ha preparado. Wow. Diga conmigo, hay personas que tienen que encontrar su crecimiento espiritual y estar arraigados en Cristo. Diga, estar arraigados en Cristo. Vamos, dígalo, estar arraigados. Yo quiero que cierres tus ojos, porque lo único que te va a sostener para el tiempo que viene es tu crecimiento por dentro. No se va a tratar de dones, se va a tratar de identidad. Muévete sus manos.